Bien, desde el celu hoy, pero bien. Así que capaz que algún chat me pierdo, voy a estar atenta, pero Bueno, ¿alguna cosa que quieran antes de empezar? Bueno, yo también, la verdad. Dayana, Sí. perdón, Daniela. Hola, Daniela. No, una consulta que me quedó hoy pendiente en el chat. El 10 de junio es el parcial, bueno, ya sé que estás en tratativas, no sabes nada. Está. No, Porque, no sé no, nada. Lo único que sé es que mandaron una comunicación recordándonos a todos los docentes que el tercer parcial es presencial. Precioso. Ya me ha llegado por varios lados, además, como soy docente en varias materias. no, está, eso Porque lo tengo seguro. claro. El problema es cuando coinciden parciales ese día. Si tenés los 3 parciales, no presencial. Te hablo virtual y presencial. ¿Cómo haces? ¿Pulpo no somos? Porque esas cosas no las previeron. Yo te juro que no sé No, cómo lo no. organiza Bedelía, la verdad que no lo tengo muy en claro. En el Lo que caso de una materia en la que yo estoy pasó y Bedelía al final lo cambió. sí, me imagino que sí. Digo, la gente Bedelía no es mala, por definición. O sea, le quieren llegar a la mejor solución posible. Sí, claro, sí, sí. No, Em, igual no sé si prevén eso, lo que son presenciales y virtuales, porque, por ejemplo, procesal ¿cómo es? Y obligaciones termina más tarde. Entonces, justamente coincide el segundo parcial de obligaciones lo tenemos el 10 de junio, que es virtual. sí, igual lo del 10 de junio, tómenlo con pinzas, porque No, ya sinceramente sé, por no eso te sé dije, si. ¿Tá? En cuanto Bedelía me lo diga a mí, no tengan duda que se lo lo paso. transmitís, por eso, por eso. Lo que sí, el jueves tengo sala docente de economía y uno de los temas es ese, es el día del parcial, o no sé cómo lo pusieron en el orden del día. Así que está, después el jueves capaz que tengo alguna idea más, porque lo que íbamos a intentar era fijar la fecha de nosotros. Profes, póngase de rodilla y pídale que lo haga virtual, por favor. ¿Yo a quién? Miguel, ¿qué pasó? Profe, una pregunta. La actividad integrativa, la entrega, es para el 10 de junio, ¿verdad? Sí, pero la suben a Leva, Está no me así, la no, dan a mí. porque me pareció un plazo bastante, por suerte, bien, o sea, amplio, por eso me dio la duda. Es que la idea, a ver, yo tengo dos actas, ¿sí? Una es la integrativa y la otra es la del curso teórico. Cuando terminemos, la idea es que nos dé para que se corrija la integrativa y ver el parcial presencial. Ahí mi idea sería poder hacerlo lo antes posible para que ustedes lleguen a julio, digamos, sabiendo si se tienen que presentar examen o no. Bien. El último parcial es de desarrollo o múltiple opción también? Es muy probable que tenga los dos pedazos, digamos. Una parte de múltiple opción y una parte de desarrollo. ¿Sí? Para mí lo más fácil sería que fuera de múltiple opción. Pero también reconozco que hay gente, o sea, que es lo mismo me pasa con otras cosas, que se siente mejor cuando escribe. A usted le fascina escribir, yo no sé por qué. Miguel, Lo que quedaste con pasa la es mano que levantada. Yo prefiero múltiple ¿a opción, quién, profe, en profe? ¿A la quién le gusta materia. escribir? Lo que pasa es que múltiple opción en papel es distinto porque uno puede mirarla y revolverla a leer en la computadora y con el tiempo justo es medio más complicado, me parece. Profe, y si hacemos como Paren, hicimos paren, con lo paren, de porque la hay gente fecha con la del mano parcial. levantada. Sebastián, ¿qué pasó? Miguel, quedaste con la mano levantada, bájala. No, te iba a decir otra cosa, profe. Una Bueno. pregunta. Para la actividad de entrega, ¿hay que seguir a rajatabla la APA y eso? Sí. ¿O hay que poner bibliografía, referencia, Sí, todo eso? bibliografía sí para entender que no es un plagio.
Pero Pero no de es a acuerdo a lo partir que de una... hagan, muchachos, tampoco se les está pidiendo, vuelvo a insistir, no es un mega trabajo, estamos hablando de 3 No, yo sé que es carillas, fácil. 5 carillas. Sí, pero por Pero los contar una conceptos anécdota. teóricos no los inventaste vos. El Ah, concepto de ahí va. externalidad no lo inventaste vos. ¿Se entiende? Por ejemplo. ¿Sí? Pongan de dónde lo sacan. ¿Ah? Sebastián, ¿qué pasaba? No, sobre la modalidad, que a lo mejor para que sea lo más equitativo para todos es que sea miti-miti. O sea, Bueno, pero es lo que porque, estoy diciendo, probablemente combine claro, porque como hay gente que combine se diferentes expresa bien modalidades. escribiendo, hay gente que múltiple opción le salva porque a lo mejor habla mejor de lo que escribe. Y o lo razona lógicamente mejor en el múltiple opción. Sí, mi idea sería combinarlas. Lo que tiene es que tampoco puedo hacer, o sea, una parte muy grande de desarrollo porque no me da el tiempo. Entre otras cosas, por el propio tiempo de corrección. Celia, ¿qué vas a decir? No, los compañeros que dicen que Bedelía les cambió la fecha de parcial porque les coincidía, ¿con cuánto tiempo de anticipación se lo cambió? No, no cambió. No, pero no cambió, Adrián. Era porque era un viernes que no era la fecha nuestra. Sí, claro. Sí, fue No, eso. quería saber el tiempo con el que se habían manejado, porque para los que viajamos y todo, cambiar pasaje y todo, no. Sí, yo ya les digo, no, todavía no tengo la fecha, pero la idea es que en cuanto tenga la fecha, bueno, ver, efectivamente, mi idea sería que fuera en horario y día de curso, ¿no? O sea, no, que no tiene sentido, o sea, porque entiendo que tienen, que ese era un horario que tenían comprometidos con esto, y la lógica para mí es que se aplique así. Profe, Paren, Magali, sí. yo le iba, no sé, se me ocurrió que por qué no hacíamos eso que habíamos hecho para definir el día del parcial, del segundo parcial, ¿se acuerda? Como que votamos cuántos querían, Pero con el tema de la modalidad. lo de la modalidad, no, porque ni siquiera, o sea, no estoy ni cerca, ya le dije, no pensé la modalidad Ah, está. del de macro, menos en ese, Sí, no, ¿sí? yo más bien por el tema de que capaz que con las de desarrollo a veces los profes como que demoran más en corregir y nosotros para saber si tenemos que preparar el examen y eso. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, por eso les digo, tampoco va a ser de un gran desarrollo, ¿sí? O sea, va a haber capaz algún pedazo de desarrollo, pero tampoco va a ser, no sé, que me escriban 5 carillas, ¿no? Digo, la idea es dejarles espacio para que escriban lo que más o menos necesitaría saber, porque aparte los conozco, entonces, si yo les pongo algo, me empiezan a hablar desde la historia de la antigüedad hasta hoy para poder llegar a un mínimo concepto que les estoy preguntando. Entonces, mejor no darles mucho para desarrollar tampoco. Qué mala, Pues, profe. es así, Ya no nos quiere ver. Todavía le quedan Ay, unas semanas todavía para ver. y sí, qué ya fe sé que que nos tiene, que vamos a escribir mucho. Igual no, piden no para es eso. desarrollar, pero Dan les vueltas y vueltas y vueltas para llegar a un punto. Pero, profe, quieren desarrollar, llegan a la clase parcial 6 preguntas, los quiero ver. Porque a veces te ponen 6 preguntas, como hoy en contrato, llegué, pum, 6 preguntas, a desarrollar. ¿Y cuál era el problema? Que quieren desarrollar, que esto, que lo otro, que es más fácil que no, pero tampoco es tan fácil. No. No. Ahora, Antonella, digo, yo en mi época los exámenes eran de 12 preguntas y no había mucha vuelta. Pero Por eso, profe, pero se quejan de que si es desarrollo, que si es múltiple por opción. eso, no, lo que pasa es que también hay gente que no le va bien con los múltiple opción porque no tiene ese tipo de comprensión. O sea, necesita expresarse para poder llegar a una idea. Yo eso lo entiendo, ¿ah? Pero tampoco necesito 500 hojas. Sabrina, ¿qué pasó? Profe, en realidad, ay, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Ah, que no sé si en realidad lo debería de poner los tercer parciales presenciales, depende de la materia. O sea, de en sí, del contenido y todo, porque en Derecho Informático, que se termina ahora esta semana, la mayoría, algunos dan presenciales y otros virtuales, el segundo último parcial. Capaz que porque es una materia que
en realidad no tiene más previa o no sirve para mucho, no sé, sinceramente. Pero si a ustedes les siguen insistiendo con que es presencial, eso es lo que a mí no me cierra, de que Espérame, algunas Sabrina, materias porque- no tienen eso. Espérame un segundo. A ver. Espérame un segundo que te voy a compartir porque al parecer no me creen. No, profe, no es que no le creo, es que al contrario, o sea, no sé qué Bedelía qué criterio utiliza para complicarse a algunos docentes en algunas materias y en otros ser más flexibles. No digo que no le crea a usted. Sí, Profe, aparte yo tengo en Derecho en Informático, Eso en que les Derecho estoy tengo una Informático amiga que es está, virtual ¿Lo ven? el Eso que les estoy parcial. diciendo. No, todavía no se ve, entendí. profe. Pero profe, yo tengo una amiga que el jueves mismo tiene un parcial, el parcial final de Derecho Informático, que son 3 parciales. El tercer parcial lo tiene virtual, con la cámara prendida y el micrófono prendido, lo cual me parece un desastre también, porque el Yo caos que va a también. hacer eso no tiene nombre. Yo el Bueno, jueves pero- tengo derecho informático. ¿Ven Pero lo que les estoy algunos sí tenemos compartiendo? presenciales y otros tienen así, en la casa, con cámara y micrófono. ¿Ven lo que les estoy compartiendo? Igual nosotros que tenemos el jueves ahora hicimos 2 parciales nada más. Por eso es que ella no hace un tercero presencial, porque hizo 2. Si hubieran sido 3, sí había que hacerlo presencial. Igual, perdón que interrumpa, pero yo conozco gente que está cursando Derecho Informático con otro docente que lo tiene también este jueves, segundo parcial presencial, y yo, por ejemplo, este jueves lo tengo virtual. Y en la misma Sí, yo materia y el mismo día. tengo con Mesano el jueves y es presencial, y hay Bárbaro. otros que la tienen Siguen todo virtual. esto en el Claro, chat. con Navietane es Gente, virtual. en una buena. Siguen todo esto en el chat si quieren. Les muestro específicamente lo que se nos mandó y no hay mucho margen de acción. No sé si lo están viendo, pero dice, les recordamos a quienes estén encargados de cursos de modalidad distancia o híbridos que según la resolución 53 del Consejo de fecha 15 de diciembre del 2021, la última evaluación, tercera en abogacía notariado, segunda en licenciatura de Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales, debe ser realizada en forma presencial. Atentamente, unidad de apoyo docente. Entonces, no hay margen, ¿sí? Por lo menos para mí, y mucho menos después de que recibí ese correo por 3 lados. O sea, que no tengo mucho margen. No, profe. Nos a ver, juntamos yo a todos usted y le- nos vamos a la facultad, A hacemos ver, piquete. profe, perdón, yo a usted le creía, o sea, no era necesario mostrar eso, pero lo que voy es que Bedelía en sí, cómo se manejan. Usted no tiene nada que ver acá. O sea, ya sabemos lo que piensa usted y lo que usted intentó también de que fuera virtual. Pero lo que voy es la diferencia que hay entre una materia y otra. Pero será porque informático tiene solo 2, o porque es más corta, vaya a saber, o porque es derecho informático. Yo qué sé, la gente de que no me acuerdo cuál era, pero había uno que decían que de ninguna manera podían hacerlo así, no me acuerdo si era idioma español o cuál, cuando se armó todo lo de lo virtual, que los tipos sí o sí tenían que ser presencial. No sé, ni siquiera me acuerdo cuál era. ¿Ah? El asunto es que no tengo la fecha, que va a ser presencial, que voy a intentar combinar modalidades, ¿ah? Y que va todo el programa. O sea, es tan fácil como eso. Sebastián, ¿qué pasó? Última duda sobre la modalidad del parcial. Ya sé que no la tenés definida, pero solamente quiero saber la modalidad de la corrección. O sea, ¿va a ser promedial o va a ser acumulativo? Tipo, por ejemplo, si yo dejo una sin contestar, ¿haces promedio y me arrancás la cabeza o agarrás y acumulás los puntos? Ah, porque yo les he arrancado la cabeza un montón de veces. No, pero otros profesores, por ejemplo, no haces una pregunta y hacen el promedio, esa te la cuentan como no hecha y te hacen un promedio bastante horrible de la nota. No tengo idea porque primero tendría que pensar la modalidad, pero efectivamente no entiendo, a ver, como cualquier cosa, o sea, digo, entiendo que tienen que responder, o sea, si hay más de la mitad del parcial que no responde, obviamente te voy a arrancar la cabeza. No, sí, obvio, pero no es lo mismo en un No parcial de porque 3 no contestes preguntas. una pregunta, o sea, eso es lo que quiero decir. Claro, no es lo mismo que en el parcial de hayan 3 preguntas y bueno, esas 3 las dividís entre 12 y ahí vas sumando los puntos como podés y en la que no hiciste no suma nada ni resta nada. Y no es lo mismo que No 3 van a preguntas, restar, que una no eso la está. haces y te promedian Sacátelo de de la las 2. cabeza, Sebastián, yo no le doy vuelta a esas cosas. O sea que Ah, bueno. eso sáquenselo
peine fino de la cabeza sin ningún problema. ¿Ah? Es un parcial como cualquier otro, como si me tuvieran en clase, nada más, o sea, no tiene ninguna historia. Katiuska, ¿qué pasó? No, nada, profe. Quiero saber, tengo el capítulo 20, 21 y 22 para el parcial. ¿Hasta qué capítulo vamos a ir o qué Y capítulos? bueno, depende. Usted los va a ir diciendo entonces. Sí, Porque sí, yo los busco después del libro que es gigante, entonces para saber bien. pero el libro lo tenés en PDF. Sí, pero yo imprimo porque yo necesito el papel, profe. No puedo de la computadora. Pobre medio ambiente. Bueno, déjense de jorobar, les voy a compartir pantalla. ¿Bien? Pero antes me voy a ir a... Antes que vean esa... Necesito ir para arriba. Bien. Katiuska, quedaste con la mano levantada. ¿Ven eso? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Viste que ahí yo puse Samuelson capítulo 16 y no le den tanta bola, pero, o sea, sí, para que sepan y referencien dónde está, también usé parte de la Constitución, o sea, le saqué pedacitos a la Constitución, sobre todo por la parte del presupuesto. Siempre me quedan en un lado que me molesta. Acá. Cuando hablamos del control de la economía por el Estado, ¿sí? Vamos a hablar de los instrumentos de política económica que tiene el Estado. Entonces, para eso tenemos que pensar en tres cosas. Los impuestos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los impuestos eran muy importantes porque afectaban, por ejemplo, el consumo? ¿Sí? Y, entre otras cosas, si los impuestos aumentaban, teníamos menos ingreso disponible y por ende teníamos menos consumo. Si bajáramos los impuestos, tenemos más ingreso disponible, entonces tenemos un mayor consumo, con un mayor consumo aumenta la demanda agregada, y si aumenta la demanda agregada, las empresas quieren producir más. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Sí, profesora. Sí. Ven que yo más o menos lo voy enganchando, ¿sí? Es todo a partir de la demanda agregada, ¿sí? Hoy, esa es una forma indirecta de hacer política económica, ¿no? En el sentido de que si yo quiero aumentar la demanda agregada, una posibilidad es a través de disminuir los impuestos. Pero hay una posibilidad que es a partir del propio gasto que hace el Estado. ¿No? El gasto que hace el Estado ¿en qué? El gasto que hace el Estado en las contrataciones, en los consumos del Estado, ¿sí? Y eso es parte de nuestra política económica. Si aumenta el gasto del Estado, ¿no? Nos encontramos con un aumento de la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, las empresas están dispuestas a producir más. ¿No? Ahora, todos los gastos que hace el Estado no tienen por sí una contrapartida en un bien y un servicio, o sea, contratar a alguien, comprar algo, sino que a veces hace gastos que no tienen esa contrapartida, pero que les decimos transferencias, justamente porque no tienen esa contrapartida. ¿Qué transferencia se les ocurre? La de TUS, por ejemplo, tarjeta Uruguay Social, ¿puede ser? Por ejemplo, las que tienen que ver con la seguridad social, las que tienen que ver con las asignaciones familiares. No quiere decir que no se exija una contraprestación, ¿sí? Por ejemplo, que los niños vayan a la escuela. Pero sí no tiene a cambio específicamente un bien o un servicio, ¿sí? Y la otra forma de participar del Estado en la política económica es a través de la regulación o control, que eso es parte de lo que están viendo más con Gabriela los viernes, ¿sí? Cómo el Estado en diferentes áreas aparece regulando, permitiendo hacer algo o no permitiéndolo, o permitiendo hacer algo hasta cierto nivel, ¿sí? Entonces, ¿cuánto interviene el Estado en la economía? Sebastián, ¿levantaste la mano y la bajaste? ¿Puede ser? Sí, no quería interrumpirte. Te iba a preguntar si era sobre, es decir, si tiene relación con la economía del bienestar. A ver, sí, pero que no me doy cuenta es qué es lo que me estás preguntando bien. O sea, a mayor participación del Estado en la economía y fundamentalmente asociada a la prestación de servicios sociales, ¿sí? Se entiende que hay una mayor, que está asociado al estado de bienestar.
pero no sé si eso responde a tu pregunta. Eso. Está. En realidad, cuando inicia la consideración de la participación del Estado en la economía, lo que se entendía es que el Estado debía participar lo menos posible. ¿Sí? Es un rol absolutamente subsidiario. ¿No? Esa es la versión de los clásicos, o sea, en que todo partía de equilibrios y los desequilibrios iban a llevar más adelante a equilibrios más sostenibles. Y por eso, justamente, no entienden que el Estado deba participar en la economía, ¿no? Salvo en las cuestiones mínimas, defensa del territorio, orden y poquitas cosas más. A partir de Keynes, ¿sí? Se entendió que el Estado podía ser, con su participación en la economía, un promotor de desarrollo económico, ¿sí? Y digamos que se pasa a dar una gran construcción de lo que es el estado de bienestar, con lo cual el Estado pasa a estar mucho más presente en la prestación de diversos servicios, ¿sí? Servicios que se prestan o de corte universal, ¿no? Que se prestan a toda la sociedad, o servicios que pueden focalizarse en algún tipo de población, ¿no? En el estado de bienestar, lo que se entiende es que esos servicios tienden a ser más universales, ¿no? Y pasan a haber servicios de educación, de salud, una cantidad de prestaciones que tienen los individuos por el hecho de estar en ese estado, ¿sí? Ahora, en sí, la participación del Estado en la economía, y muchas veces se puede dar no solo por las contrataciones que hace, sino también por la provisión de bienes y servicios, ¿no? Entonces, vamos a ver que del 30 en adelante, ¿sí? Empezamos a ver mucho más participación del Estado con empresas, no solo con servicios, sino también con empresas. Si ven la historia del Uruguay, del 30 y pico en adelante, muchas de las empresas que conocemos, tanto de prestación de servicios financieros, bueno, ni hablemos de la refinería, o sea, una cantidad de cosas surgen en esa época, ¿tá? Es mucho más fuerte, obviamente, el estado de bienestar en los países europeos, ¿tá? Pero no quiere decir que no haya existido, ¿tá? En los diferentes países algún tipo de estado de bienestar. Siempre como que la duda está en cuánta participación debe tener el Estado en la economía. ¿Ah? Cuanta más participación tiene, más planificada es esa economía, ¿sí? Cuanto menos participación tiene, se entiende que sigue más estructuras de mercado. Ahí tenemos mucha parte de la historia, donde entró, no desde las economías planificadas, sino de la incorporación de la idea de planificación, ¿ah? No solamente la estabilización de la economía, sino ver cómo puede planificarse la economía para aumentar su desarrollo. ¿Ah? Y esto duró, digamos, hasta que se produce, ¿ah? Un quiebre importante en el mundo, luego de lo que es la suba de los precios del petróleo, entre otras cosas, y un proceso de estancamiento en los países desarrollados con un proceso inflacionario, ¿no? O sea, se dio estancamiento con inflación. Entonces, a partir de ahí surgen otras teorías, ¿eh? Del cual su máximo exponente es Hayek, ¿eh? De hecho le dan el Nobel en esa época, que tiene un estado mucho más prescindente de participar en la economía, ¿eh? Y busca con una idea de mayor apertura económica y libre movilidad de capitales, ¿sí? En los 70, mediados de los 70 en adelante, se dan todas las reformas, ¿eh? Que llevan a la libertad de la movilidad de capitales, ¿sí? Y se consolidan mucho más después de los 90 con la hiperglobalización. Pero entonces, ahí que pasamos a tener un Estado menos presente o querer tener menos Estado, básicamente por las ideas que habían, pasamos a tener momentos de fuerte crisis a nivel de diferentes países, y sobre todo en América Latina, después de una cantidad de crisis, se empieza a revalorizar el rol que tiene el Estado y su participación en la economía. ¿A qué niveles? Bueno, hay toda una discusión, si ustedes quieren más o menos Estado, ¿eh? No es por ser bueno o malo, ¿eh? El tema es si podría ser más eficiente la participación solamente del Estado en algunas cosas, ¿eh? O al revés, no tiene sentido la participación del Estado en la economía y sí es más eficiente que lo hagan los mercados.
pasamos digamos, de un periodo donde se buscaba tener mucha más presencia en el mercado a un periodo después, digamos, del 2004, 2005, donde en América Latina está mucho más presente el Estado, pero con ciertos límites, ¿sí? No se entiende el Estado como el que solo puede estar en esos temas, ¿sí? Esto es una discusión que la vamos a tener toda la vida. ¿Cuánto, si el Estado es bueno o es malo, si es gordo, si es flaco, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ah? El tema es desde dónde o desde qué parte se entiende que es necesaria la presencia del Estado. Sí, Sebastián. El día de hoy, el Uruguay, ¿cómo se posicionaría? ¿Muy intervencionista o poco intervencionista de parte del Estado en la economía? Y ahí son visiones, o sea, no es... atrás de esto tenés visiones, por ejemplo, nosotros tuvimos un sistema de salud que tiene mucha participación del Estado, no solo en la prestación, sino en toda la redistribución dentro del propio sistema de salud, y eso hizo que ese sistema de salud respondiera bien ante elementos como fueron la pandemia, ¿sí? Y no sé, hay países, bueno, que por ejemplo los chinos tienen mucha más presencia del Estado, o sea, yo les dije, las empresas son de participación del Estado, o siempre tienen que tener participación del Estado, de acuerdo a cuán estratégicas sean, la mayor o menor participación del Estado. O sea, si son muy estratégicas, el 80% es del Estado. Son formas de ver la economía, ¿no? Y no necesariamente sea factible generalizarlo para todos, ¿sí? Ahora sí podemos tener experiencias de lo que ha sido la participación del Estado en diferentes cosas, y a partir de ahí podemos llegar a hablar, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes ven de precios cuidados, ¿sí? En Argentina, o digo, nosotros, yo no sé si alguno se acuerda de lo que eran subsistencias. ¿Hay algún ser humano que se acuerde de lo que eran subsistencias en Uruguay? Sí, yo. Yo conozco, no lo viví, pero me Yo contaron. Yo compraba subsistencia, profe. ¿Qué era subsistencia? Y era un comercio de cercanía, digamos, que tenía unos precios de productos básicos tarifados, eran como que los básicos que el Estado entendía que tenías que tener, te lo vendía, te lo rimaban hasta la puerta, hasta el barrio tuyo y estaban a un precio tarifado. Estaba en la feria. Subsidiado. Sí. En la esquina de casa lo paraban, me acuerdo clarito. No era subsidiado, era regulado. Pablo, levantaste la mano antes. Sí, es eso, que la subsistencia era un mercado, un negocio que tenía determinados productos básicos y con eso regulaban el resto de los mercados. Nadie te iba a vender un mismo producto mucho más caro que el que te vendía subsistencia. O sea, tenías café, tenías lo básico. Lo básico, Sí. arroz, las pastas, todo eso. Pero también te limitaban la cantidad. No podías comprar Si era es verdad. 1 kilo de algo por persona, o una barra de jabón, o... ¿Alguien sabe cómo funciona? Perdón, Catherine. No, comentar que en Montevideo, por lo menos hasta donde sé, existe hoy día lo que se llama el mercado popular de subsistencia, que no tiene intervención del Estado, pero es como de cooperativismo. Sí, pero eso es una cooperativa, que lo que hace es compra mayorista, pero es una cooperativa. Yo acá me estoy centrando digo, a mí me encanta la idea de la cooperativa, pero me estoy centrando en cuando participa el Estado. Ruth. Era para decir eso, o sea, como dijo que era de otra época, le pregunté a mi vieja que tiene 70 y me dice que se acuerda que era una época en donde, por ejemplo, sí, habían precios básicos para unas cosas y había como que un organismo que se encargaba de controlar que no subieran esos precios, pero como dijo que se acuerda también que había un tope, de que no podías comprar todo lo que querías. Ruth, yo no tengo 70 y viví subsistencia. Sebastián. Bueno, pues yo tengo 22, profe, por eso le pregunté a ella. No, te aviso por la duda. ¿Qué ibas a decir? Entonces, en definitiva,
estas medidas, no puedo decir que un Estado es intervencionista como el uruguayo, sino que es mediante la observación de las decisiones que va tomando en su histórico o algo así. Si es mayor o menor en medida, en comparaciones. A ver, pensalo así. En Uruguay, por ejemplo, hay una larga tradición de apreciar el control del Estado en algunas cosas, ¿sí? Y bueno, ejemplos de eso, por ejemplo, fueron la Ley de Empresas Públicas del 92, que fue plebiscitada, ¿sí? Hay una discusión muy importante, o sea, se entiende por lo menos que tiene que haber una mayor presencia del Estado. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho menos esa presencia del Estado. Pero eso que yo les decía, les puse el ejemplo de subsistencia porque yo llegué a ver en Venezuela en su momento la misma idea de subsistencia, pero con electrodomésticos, ¿no? Y paraba un camión y lo que se vendían eran electrodomésticos a un precio regulado, ¿no? Andrea. Sí, eso, profe, que en Cuba también en la actualidad se maneja un sistema similar con varias cosas, sí. Bueno, no solamente con no sé cómo está hoy, yo hace un tiempo que no voy, pero en su momento cada familia, por ser parte de los cubanos, tenía un carnet, y ese era el carnet de racionamiento, y te daba una X cantidad de productos, ¿ah? Que lo que iban cambiando después a medida que iban faltando cosas, porque el periodo especial fue muy fuerte para Cuba, eran los tipos de productos. ¿Ah? Pero ahí el Estado era todo, era quien recolectaba, quien daba, o sea, todo, y lo que tenía cada familia era un carnet. Adrián. No los centraba solamente en la economía. Lo que quiero decir es que eso mismo que entendemos a un cierto nivel, o sea, podríamos tender a la idea de que no participe el Estado, ni en las relaciones. Entendemos que el Estado participa en todo, regula el mercado laboral, por ejemplo. O sea, hay una cantidad, los uruguayos, digamos, tenemos mucho más presente la participación del Estado en la economía y en todo tipo de relación. Es más, nuestras grandes últimas discusiones han sido hasta dónde puede entrar el Estado en esos temas, ¿sí? Pablo, ¿quedaste con la mano levantada o...? Bueno. Ahora después igual nos vamos a entretener un rato con eso. Lo que les quiero decir es que efectivamente no hay yo no puedo decir, bueno, hasta acá, ¿no? O sea, cada sociedad construye eso. Y yo lo que sí puedo decirles es que no tenemos tan poca afinidad a que de algo se encargue el Estado, ¿sí? Después sí, nos quejamos del Estado, pero cuando las papas se aprietan, digamos, entendemos que es el Estado el que lo debería manejar. Ahora, ¿qué funciones tiene el Estado? ¿No? Y en el caso de economía tiene objetivos muy precisos, ¿no? Por ejemplo, mejorar la eficiencia económica, ¿sí? En todas aquellas cosas que entendemos, ¿ah? Que el Estado, ¿se acuerdan que hablamos de las fallas del mercado y demás? ¿No? A veces entendemos que el Estado tiene que tener participación porque el mercado no va a dar una solución eficiente, ¿sí? Yo les puse un ejemplo, creo que les puse un ejemplo, de que el único que presta el servicio de seguro de la jubilación, ¿sí? Es el Banco de Seguro del Estado, no los prestan las AFAP, ¿sí? No hay ningún privado, ¿ah? Que sea el encargado de pagarnos nuestras jubilaciones después de la capitalización de las AFAP. La AFAP se la pasan al Banco de Seguro del Estado y el Banco de Seguro del Estado es el que se encarga, ¿ah? ¿Por qué? Porque había ausencia de privados en ese mercado, y justamente el régimen para poder funcionar necesitaba que alguien tuviera esa función. Lo que pasa es que es una función que no es atractiva para los privados. También nos pasa, por ejemplo, en todo lo que hemos visto, información asimétrica, externalidades y demás, la participación del Estado mejora la eficiencia que puede tener ese tipo de relaciones. Después hay otro punto, que acá también podemos discrepar en cuanto, pero debería mejorar la distribución de la renta, de la riqueza del Estado, ¿sí? del país, ¿no?
Algunos van a pensar que debe mejorar más, algunos van a pensar que debe mejorar menos, algunos van a pensar que esa distribución se debe dar de una forma o de otra, pero es cierto que el Estado ahí tiene un rol, ¿no? Y tiene un objetivo. Y es más, por eso se encarga, entre otras cosas, de aquellas personas que se encuentran en una condición muy desmejorada en cuanto a la posibilidad de tener una renta. Y es parte también de lo que estamos discutiendo ahora, que todavía no empezamos a discutir, pero que vamos a empezar a discutir, que es el tema de la seguridad social, y si existe, efectivamente, para la gente que se jubila, como una renta mínima, ¿no? O si hay una renta mínima. También nos metemos en tener salarios mínimos, entonces también porque entendemos que no puede haber una explotación y que tiene que haber un mínimo de salario que se va a respetar. Y así en diferentes ocasiones. Todo el sistema, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, en parte a través del sistema tributario, ¿no? Pero en parte también a partir de la prestación de servicios. O sea, ¿cómo el Estado logra hacer esa mejora en la distribución de la renta? Bueno, es una discusión. Y cuánto debe distribuir esa renta es otra discusión, ¿sí? Después, otro objetivo importante, ¿no? Que es estabilizar la macroeconomía, ¿no? El país y las empresas, para desarrollarse, para tener su producción y demás, necesitan que los grandes temas económicos estén más o menos estables, ¿tá? Entonces, tenemos que saber si se puede acceder a financiamiento o no, tenemos que saber si la moneda va a variar o no, entonces vamos a controlar la volatilidad de la moneda, vamos a controlar el tema de los precios, ¿sí? Todo eso para poder mejorar, ¿no?, las posibilidades y las expectativas que se dan los diferentes agentes que tiene la economía, tanto la familia como las empresas. Y después, otro objetivo que es importante, ¿no?, que tiene el Estado en la economía, refiere a la política económica internacional. Entonces, ¿a qué refiere con eso de política económica internacional? Bueno, por un lado todo lo que tiene que ver con la parte comercial, ¿no?, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con la entrada y salida de capitales del país, ya sea por diferentes temas, por inversión extranjera, por endeudamiento, por activos y demás, hay que seguirlos mirando, ¿no? Eso lo vamos, cualquiera de estos lo vamos a ver después, ¿no?, porque vamos a ver los instrumentos que se utilizan para esto, como puede ser la balanza de pagos, ¿sí?, que nos va a dar ese relacionamiento tanto de comercio y de finanzas con el resto del mundo, y eso también hace nuestra demanda, la demanda de producción de nuestra economía. ¿Cuál era la gran noticia hoy sobre el puerto? ¿Qué pasaba en el puerto? Están haciendo medidas sindicales, paro. Bueno, básicamente... Claro, creo que por tiempo indeterminado. Sí, los exportadores, desesperados, entre otras cosas, porque la logística de Uruguay no es fácil, y si además para el puerto, bueno, eso tiene una cantidad de multas y demás que obviamente no la quieren pagar, ¿sí? Ustedes tenían que ver, yo el viernes fui por Ruta 1, los camiones parados más o menos hasta Libertad, ¿no?, de la cola de camiones que eran. Entonces, todo eso afecta a nuestro comercio, afecta a la finanza, y en este caso, en el caso de los trabajadores que están haciendo paro, lo que efectivamente los trabajadores lo que dicen es un problema del gobierno, ¿no? Porque esto es parte de un acuerdo que hizo el gobierno que no contempló que pasaran este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eso afecta al comercio exterior, y obviamente los que defienden el comercio exterior son los que están vinculados a las exportaciones. El presupuesto, yo acá les dejé parte de lo que tiene que ver con la Constitución, pero básicamente el presupuesto, ¿no?, lo que es iniciativa del Ejecutivo, se presenta, ¿no?, y es donde va a estar justamente esta distribución de gastos o impuestos o demás, ¿no?, que va a aprobar el Parlamento. ¿Qué características tiene? Bueno, más o menos, si lo conocen, tiene una parte de rudurado y una parte escrita, pero lo que tiene, entre otras cosas, es la previsión
que hace el gobierno de cómo van a ser las variables macroeconómicas y de dónde y de cuánto va a destinar a cada una de las cosas. Acuérdense que el monto total que manda el Ejecutivo de gasto es algo que el Parlamento no puede variar. Lo que puede variar es en qué rubro se destina ese monto. Y por eso se dan las discusiones que se dan cuando está la ley presupuestal, de que si se financia más tal cosa, bueno, hay que lograr hacer recortes en esta cosa, en lo otro, pero básicamente lo que tenemos ahí es, si queremos ver la estructura o a lo que apuesta un gobierno, podemos analizar el gasto que va a tener, usualmente lo hacen quinquenal. Por diferentes motivos, tanto en este periodo como en el periodo anterior, se ha hecho un presupuesto que tiene más modificaciones de las que se pensaría a través de las rendiciones de cuentas. En realidad, la idea es hacer un presupuesto quinquenal y la parte de las modificaciones que vayamos haciendo se hacen por rendición de cuentas, son anuales. Que eso es un principio de buena contabilidad. Estar modificando, obviamente no son modificaciones gigantescas, porque obviamente está asociado a llegar a consensos en el Parlamento, y bueno, no es fácil, ¿sí? Y ahí la idea es que pasan todos los presupuestos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en eso? Bueno, un elemento que vamos a encontrar es el gasto, o sea, en qué está dispuesto a gastar el gobierno. Y ahí tenemos gastos que se van a considerar, básicamente porque son lo que va a utilizar el Estado para poder alcanzar los fines de los que estamos hablando. Yo ahí les puse un dibujito, ¿sí? Porque eternamente hay una discusión de que si el gasto público es mucho para la economía, es un esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque el gasto público, que sea mucho, usualmente se tiene que financiar. Entonces, ese financiamiento es lo que se extrae de la economía. Ahora, ¿en qué gasta el Estado? Bueno, podemos tener, como les dije, gastos corrientes, que son lo que hacen salarios, por ejemplo, gastos de capital o de inversión, que es parte de lo que se está discutiendo hoy, si aumentar la inversión pública, ¿no? Y es el gasto que más vemos, digamos, a nivel físico, y es el más grande también a nivel de carreteras y demás, ¿no? de inversión en infraestructura. Gastos de transferencia, que nos puede estar, bueno, no voy a entrar en la discusión, algún día podríamos entrar en la discusión de la seguridad social, pero es aquello que se transfiere o al Banco de Previsión Social o a las diferentes cajas, por ejemplo, para hacer frente o a las diferencias que tiene entre las capitalizaciones o para hacer frente a ciertos servicios que prestan, ¿sí? Y vamos a ver que ese gasto va a tener diferentes clasificaciones. Entonces, a veces tenemos una clasificación que es funcional, que es cuando decimos el gasto en seguridad y defensa, o el gasto de la administración central, o el gasto en educación, ¿sí? Y a veces hacemos clasificaciones más complejas que de repente aumentan o tienden a utilizar diferentes ministerios. Por ejemplo, el gasto en educación no necesariamente es que va a ser lo que es el gasto por inciso. El gasto por inciso es por el MEC, por ejemplo, ¿sí? El Ministerio de Educación y Cultura. Pero ese no es todo el gasto en educación. Cuando nosotros vemos el gasto en educación, construimos algo un poco más importante, que va a reunir el Ministerio de Educación y Cultura, lo que se gasta en el Plan Ceibal, lo que gasta la ANEP, diferentes cosas justamente para ver lo que la sociedad invierte en educación. Porque no nos olvidemos que todo lo que quiere decir gasto, en realidad es algo que financiamos entre todos, ¿sí? La educación terciaria, por ejemplo, es un gasto que, en el caso de la educación terciaria pública, se financia a partir de los impuestos, ¿sí? Y a veces podemos construir, ¿sí?, elementos todavía un poco más complejos, como puede ser el gasto público social. Y ahí podemos tener consideraciones sobre todas las necesidades que tienen las familias
y cuánto se invierte en prestación de servicios a esas necesidades. Por ejemplo, educación, salud, vivienda. Bueno, ahí es cuando analizamos cuánto está invirtiendo el Estado, ¿ah?, que le decimos gasto, para este tipo de cosas. La clasificación más general que van a encontrar, ¿sí?, está asociada a quienes ejecutan el gasto. Lo que le decimos por unidades administrativas, o sea, lo que se le dice por inciso, ¿sí? El inciso, por ejemplo, Ministerio de Educación y Cultura, ¿ah?, tiene diferentes, cada uno de ellos, unidades ejecutoras. ¿Ah? Entonces voy a distribuir lo que le corresponde al Ministerio de Educación y Cultura entre la Dirección de Educación, la Dirección de Cultura, la Dirección de Ciencia y Tecnología. Bueno, todas esas son unidades ejecutoras. ¿Ah? También podemos verlo, ¿ah?, de acuerdo a las áreas, ¿ah?, por las que egresa el gasto, ¿sí? Entonces, hacemos ahí clasificaciones más bien sectoriales: salud, enseñanza, trabajo, seguridad social, vivienda. ¿Eh? Y también vemos diferentes elementos por los cuales el gasto se destina, digamos. Si son servicios sociales, si son servicios económicos, eso está todo reglamentado. ¿Eh? No es algo que yo invente de cómo crearlo. ¿Eh? Y después, ¿eh?, una clasificación que también se tiene en cuenta es si lo ponemos como gastos corrientes, que son los gastos más comunes de funcionamiento, o gastos de capital. Después tenemos un poco más de apertura en esos rubros, ¿eh?, pero básicamente nos enfocamos en esos dos. Cuando se administra, se le da en el presupuesto rubro, ¿eh?, a gasto de capital, yo no puedo utilizar ese rubro para gastos corrientes. ¿Eh? Está absolutamente prohibido. ¿Sí? Y de hecho, si se hace, o sea, se puede mover dentro del mismo rubro, pero no entre estos rubros diferentes. ¿Eh? Y después, otro elemento que van a encontrar, ¿eh?, es que se hace lo que se dice una clasificación programática. ¿Eh? Hay ciertos programas, ¿no?, si se encuentran con alguna ¿cómo se dice?, planilla del tema del gasto, van a encontrar que también se divide por programas. Entonces, el programa es mejora de la ciencia y tecnología del país, ¿no? Entonces, muchos de los rubros que están, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, pero también en el Ministerio de Defensa, diferentes incisos aportan todos a ese programa. ¿Eh? Es obligatorio presentarlo así, por programa, no es algo opcional. ¿Eh? Y todo eso se controla en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Eh? O sea, los diferentes ministerios ponen sus objetivos, digamos, de lo que quieren cumplir, en la distribución de rubro, y después a qué programa aporta cada uno de los rubros. ¿Eh? Hoy por hoy, además, se está juntando también, desde no solo este periodo, del anterior también, una vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Saben lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los ODS. Ni idea, profe. ¿Nunca escucharon hablar de los ODS? No. Bueno, son a partir de un acuerdo de Naciones Unidas, son 17 objetivos, ¿sí?, que tienen diferentes compromisos, ¿eh?, para los cuales los países buscan mejorar, y es hacia donde se canaliza la ayuda oficial al desarrollo. ¿Sí? Entonces, esos objetivos, por ejemplo, mejora de la equidad de género, no sé, alianzas para el desarrollo, hay 17 objetivos. ¿Eh? Entonces, además de ver a qué programa contribuyen, hoy por hoy se está viendo también a qué objetivo de desarrollo sostenible contribuye lo que gasta el Estado. ¿Sí?
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cambio climático. Bueno, lo que se gasta a nivel de medio ambiente va también y se coloca como parte del objetivo 5, creo que es. Sí, y todos los países del mundo estamos comprometidos atrás de eso. Esperemos que nos vaya mejor que con los anteriores. Porque los anteriores hubo que dejarlos. Los objetivos de desarrollo del milenio, pasó el milenio y no mejoramos. Pero bueno, la idea es poder, poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Y hay una gran alianza mundial atrás de alcanzar esos objetivos. Bueno, a ver, esperen que me fui de acá. Ahí. Bueno, lo otro que les había dicho, el tema del entrecruzamiento de las clasificaciones, ¿sí? Yo cuando veo lo que se gasta en educación, tengo que considerar también lo que se gasta en ANEM, lo que se gasta en la universidad, lo que se gasta en el Ministerio de Educación y Cultura, pero también tengo que considerar lo que se gasta en, ¿cómo es que se dice? En la escuela policial y en la escuela militar, ¿sí? O sea, todo eso va a demostrarme después cuánto se gasta en educación. El ejemplo que les pongo hoy también hace lo mismo con el tema salud, pues yo no puedo dejar el hospital policial y el hospital militar afuera de lo que es el gasto en salud del gobierno, ¿sí? Ahora, ¿cómo se financia esto? ¿Sí? Y se financia a partir de lo que le ingresa al Estado, ¿sí? Lo que le ingresa al Estado es lo que le vamos todos a pagar al Estado, desde diferentes formas, ¿sí? Están los tributarios, que es una prestación en plata que el Estado exige para poder cumplir con sus fines, ¿sí? Ahí van a tener todos los impuestos, tasas, contribuciones especiales y demás. Y los no tributarios va a ser una entrada de plata de carácter no coactivo que el Estado obtiene explotando, vendiendo o arrendando su patrimonio. A veces le pasa que por venta de autos o por venta de inmuebles y demás, todo eso empieza a engrosar los ingresos públicos, ¿sí? Ahora, los más comunes para nosotros son los tributarios, porque son a los que nos enfrentamos cada una de las veces, ¿sí? Y ahí, para poder pensar en los impuestos, ¿sí? También tenemos categorías. Tenemos impuestos directos, que van a recaer sobre la renta o patrimonio. ¿Cuál es un impuesto directo para ustedes? IRPF, por ejemplo. IRPF. IRPF directamente sobre renta o patrimonio. Sí, sobre mi renta, por eso se llama así. Va a ser sobre mi renta personal, sobre lo que yo gano. Si fuera una empresa, sería el IRAE. Pero son los que van directamente. También el impuesto al patrimonio, por ejemplo, va directamente a quienes poseen bienes. Germán, ¿qué pasó? No, profe, iba a decir algo, pero me arrepentí. Bueno. Los indirectos son el que decías, Adrián. Por ejemplo, el VIVA, porque recae sobre consumos, ¿sí? ¿Y Messi también puede ser ahí? Sí, el IMESI también. Es sobre consumos específicos. Ahora, es diferente la clasificación a cuando nosotros le decimos progresivos o regresivos. ¿Qué les parece que puede significar esto? Tienen fruta. Los que se pagan por franja, profesora. ¿Esos cuáles son? Progresivos, me parece, ¿no? Sí. A una determinada ganancia están un porcentaje, después más. Sí. Germán, ¿te volviste a arrepentir? No, te iba a decir sobre los regresivos, que sería el impuesto que se le hace a los que se reciben, ¿puede ser? No. Tirando a adivinar, estoy tirando. No sé cuál impuesto dijiste. Cuando no me sale ahora el nombre, profe, concretamente, pero viste con nosotros cuando lo recibimos tengo que pagar un impuesto. ¿No sería regresivo? Algo así, ¿no?
No, ese es el fondo de solidaridad, pero ahora vemos. Miguel, el otro rescata. Profe, el regresivo puede ser, por ejemplo, el aguinaldo. No. Catherine. Si los regresivos puede ser, por ejemplo, al consumo, por esto de que, si, por ejemplo, el IVA, si vos comprás empresa, después te vuelven el IVA, ¿tiene que ver con eso o cualquiera? No. A ver, Adrián. Va por ahí. ¿Ah? El IVA es el impuesto más fácil de gestionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el 22% para todo el mundo. Ahora, ese 22% para una familia de bajos ingresos significa mucho más que lo que sería un 22% para una familia de altos ingresos. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Profe, porque no es proporcional a los ingresos que se tienen. Sí, profe. No sé quién habló ahora, pero sí, la idea es esa. Al ser un estático, digamos, un porcentaje de mis consumos, me es más pesado si yo gano menos que lo que va a ser si yo gano mucha plata. Por eso es regresivo, porque en realidad no tiende a mejorar la distribución de la renta. ¿Quién habló? Yo, Ruth. Ruth. Una pregunta, y tipo, ¿es el precio y el IVA es el porcentaje sumado al precio ya preestablecido? ¿O cómo es? O sea, No te por entiendo. ejemplo, si el kilo de papa sale 22 pesos, pero un IVA X le imputa un valor de 5 pesos más. O sea, ¿es el valor del producto más el IVA o cómo se regula eso? Porque siempre oí hablar, pero siempre fui ignorante ante el tema del IVA. O sea, Buscá en Google cálculo de IVA, precio más IVA y precio sin IVA, ¿está? Porque te hace la conversión directamente, te lo digo. Acá a lo que quiero ir, Ruth, es que para vos, un 22%, que te saquen un 22% de la plata, digamos, que te cobren un 22% más, cuando vos estás comprando algo, te pesa mucho más a vos que a alguien que tenga mucha plata en Uruguay, que un 22% más no le genera un problema. Entonces, termina siendo más pesado para el que menos tiene. El progresivo no, porque el progresivo me saca un poquito a mí, si gano poco, un poquito más al que gane más, un poquito más al que gana más, y va avanzando a medida que va creciendo tu renta. Entonces, es eso que dice ahí, paguen más impuestos lo que más tienen. Entonces, con un... Sí, tenés un básico no imponible, ¿sí? Que eso no Un aporta, mínimo no imponible. mínimo, que eso no aporta. A partir de que va creciendo, vas aportando 5%, cambias de franja a 10%, cambias de franja a 15%, ¿se entiende? Por eso la discusión que se dio en un momento de si cuando el gobierno cambiaba el mínimo no imponible, en realidad no era un aumento de impuestos. Porque si vos disminuís el mínimo no imponible, porque cambiaste la forma de calcularlo y demás, en realidad más gente pasa a aportar. Entonces aumentás los impuestos de alguna forma. Por la otra vía, ¿no? O sea, porque cambié la forma de cálculo, pero bueno, los aumentás. Y después, otro punto, que es si los impuestos son distorsionantes o no distorsionantes. A veces yo pongo impuestos para cambiar el comportamiento de la gente. ¿Qué impuesto se les ocurre que es así? El de los cigarros. El de los cigarros, por ejemplo. Las bebidas también, bienes de lujo también. O sea, diferentes impuestos que yo, bueno, los autos de alta gama, o sea, diferentes impuestos que yo tengo para poder cambiar el comportamiento de la gente.
¿sí? Y si no, cambiar, recaudar, porque entiendo que se puede pagar, ¿sí? Ahí tenemos la diferencia entre distorsionante o no distorsionante. Hay impuestos que no buscan cambiar nada. Por ejemplo, el IVA no te modifica, ¿no? El IRPF no te modifica tampoco. O sea, no va a haber un IRPF para gente buena o para gente mala. Cualquier sistema puede combinar montones de estos, ¿sí? Y si van a cada uno de los países, combinan diferentes cosas. El tema más claro acá es que lo que buscan los sistemas, ¿sí?, es evitar un delito que es la evasión fiscal. ¿Por qué? ¿Qué les parece que pasa si mucha gente evade los impuestos? Y es un déficit para el país. Se funde el Estado. Se funde el Estado. Adrián, ¿qué ibas a decir? ¿Sí? ¿Miguel? Yo iba a decir lo mismo, profe, con otras palabras. Iba a decir que disminuye el ingreso público, lo que hace que el presupuesto se achique pila. Menos presupuesto para tanta gastos. Está bien, y si yo tengo poco presupuesto, pero tengo que prestar servicio igual, lo que voy a hacer es aumentar los impuestos. También. Entonces, si me va de gente y aumenta los impuestos, doy todavía aún más ganas de evadir, ¿sí? Es un círculo terrible. Había yo no me acuerdo si era de la DGI o del BPS, que hablaba de que el que no pagaba los impuestos en realidad hacía que otro uruguayo llevara un uruguayo arriba. Y el reclamo era ese, eran los uruguayos llevando un uruguayo arriba. Básicamente, cuando no se paga, se duplica, digamos, el peso sobre quienes sí aportan, que usualmente los que sí aportan están asociados a que no tienen forma ninguna de evadir. Profe, sí. ¿Sabe que justamente, casualmente, hoy estaba escuchando una persona que se quejaba de que había ido a pagar la patente de rodados y que tenía un montón de multas por circular con la patente vencida? Dice, fui a pagar la patente y me recalenté, no pagué nada porque tengo más de multas que lo que realmente debo. No lo voy a pagar, que se pague solo. Tipo una cosa así. Sí, lo que va a perder el auto, pero bueno. El asunto ahí es que esa multa lo que busca hacer es justamente, es un impuesto que busca generar que vos no tengas una cierta conducta. Bueno, está bien, pero primero, vos el gobierno lo podés definir cada 5 años, entre otras cosas, sobre la base de esto, ¿no? De analizar cuál es su plan de gobierno y cuáles son sus resultados. Eso es uno, ¿sí? Con una cierta afinidad sobre lo que entendés que va a ser. Entonces, efectivamente va a responder, o sea, vos de repente podés entender que hay gastos en los que se hace que está correcto y hay gastos que están incorrectos. Ahora, todo eso parte de una discusión, ¿sí? No necesariamente, lo que pasa es que hay una cantidad de gastos, por ejemplo, que ya tenés de periodos, y justamente esa es parte de la discusión. O sea, los gastos que vos tenés para pagar endeudamiento, que fue gasto de periodos anteriores, los gastos que tenés, por ejemplo, para las transferencias de seguridad social, ¿sí? Digo, estamos empezando a discutir qué es lo que pasa con la seguridad social, porque a casi todas, no, a todas les tenemos que dar transferencias para que subsistan. Entonces, y es un gasto que yo no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Yo no puedo decirle, bueno, no les mando más, no les transfiero más plata. Y los que están jubilados que vean a ver cómo hacen, ¿sí? Hay una cantidad, bueno, lo mismo que con el tema de
de los salarios. O sea, si yo tengo una X cantidad de trabajadores, no puedo venir hoy y decir, no, porque yo estoy en desacuerdo, no les voy a pagar más. Si son funcionarios del Estado, les tengo que pagar. Yo digo eso y en realidad en Brasil, por ejemplo, vi cuando les dejaron de pagar. Pero efectivamente son cosas que no son tan fáciles digo, la estructura propia del Estado tiene mecanismos que es fácil aumentar el gasto, pero es difícil disminuirlo, ¿sí? Y usualmente lo que se busca es que la producción crezca tanto como para poder subsanar ese gasto, para poder hacerle frente. Entonces, a medida que crece la producción, aportamos más impuestos y de esa forma financiamos el gasto, ¿sí? Después está la discusión de en qué gastar y cómo gastar, pero la lógica es esa. Caso contrario, si gastamos más de lo que nos ingresa, bueno, sabemos que nos tenemos que endeudar. Ahí lo que están viendo, no se asusten, es para que vean el ingreso total que tiene la recaudación del gobierno, ¿sí? Ese ingreso, esperen que voy a agarrar el cosito este, que me dejan marcar cosas. Esto. Ahí va. ¿Ven ahí el puntito rojo? ¿Sí? Sí, profe. Vieron que ahí tienen los impuestos que son sobre las rentas y utilidades, IRPF, IRAE, los impuestos que son sobre la propiedad, los impuestos sobre la nómina o la fuerza de trabajo y otros impuestos. Como ven acá, si vemos los ingresos tributarios han ido creciendo, 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 ¿no? ¿Lo ven ahí? De 297, estamos hablando de millones de pesos, ¿no? 328, 375, 408, 439, 468. ¿Sí? Acá tenemos, todos estos datos los saqué del INE, el Instituto Nacional de Estadística, por si no se ve, que el INE de hecho usa otras cosas. Esto es, por ejemplo, la Contaduría General de la Nación. Acá están los no tributarios, que era lo que les decía, ingresos por venta de bienes y servicios, porque se le pague una cierta propiedad, un canon al Estado, por concesiones que el Estado dé, multas, sanciones y recargos que le haya aplicado a diferentes cosas, todo eso se registra acá, en ingresos no tributarios. Después tenemos transferencias que hacen los entes autónomos y servicios descentralizados, ¿sí? Y los gobiernos departamentales. Y también tenemos por habernos, por ejemplo, dejar de estar pagando algunas cosas, y lo otro es lo que entra por incremento del patrimonio. Eso es para que vean un poco, digo, estos números son chiquitajes, lo importante acá son los ingresos tributarios, ¿sí? Y como ven, básicamente si tomamos 2020 estamos hablando de 468 de 522, entonces prácticamente lo más fuerte son los tributarios con respecto a los no tributarios. ¿Está? ¿Qué tiene que tener ese sistema tributario? Porque hasta ahora decimos, bueno, sí, tenemos que combatir la evasión fiscal, pero no es lo único, ¿sí? Lo que se busca es, por ejemplo, que sea suficiente, o sea, que se aproxime lo más posible a lo que debe gastarse, ¿no? Lo más posible. Después que sea eficiente y eficaz, en la idea de que sea fácil, que no tenga costo de transacción. Si yo cada vez que tengo que hacer una declaración tengo que llamar a un contador, bueno, no es tan eficiente, ¿sí? Y también eficaz en el sentido de que sea fácil de obtener, de que lo pueda ser fácil de liquidar, ¿sí? Que pueda tener una cierta flexibilidad, si yo necesito modificar lo que es la parte tributaria, que busque que tener cierta equidad, desde dónde se están sacando los impuestos, ¿sí? Y que me dé cierta certidumbre. No me pueden estar cambiando los impuestos a cada rato, porque los impuestos son un costo, ¿sí? Son un costo para las empresas, entonces si las empresas no saben cuánto tienen disponible, cuánto les va a quedar de lo que vendan, porque tienen que pagar impuestos, entonces no van a invertir. Y también son un costo para los consumidores, entonces yo no sé si el año que viene no tengo que pagar mucho más impuestos, difícilmente
haga decisiones de consumo a más largo plazo. Antonella. Antonella. Profe, ¿puede repetir la segunda y la tercera? Eficiencia, eficacia y funcionalidad y flexibilidad. Sí. Adrián, ¿ibas a decir algo antes de que repita eso? Sí. Ahí tengan en cuenta esto, es esta idea de que los impuestos son un costo. Yo tengo que tener una cierta previsión. ¿Ah? Tengo que saber liquidarlo, tengo que saber que no me van a estar cobrando multas, una cantidad de cosas que las empresas hacen, bueno, lo que le dicen la presión fiscal, o sea, cuánto se lleva el Estado de lo que yo estoy invirtiendo o facilitando, ¿sí? Ahí, en eficiencia y eficacia, eficiencia es en procesos, en el sentido de cuántos pasos, por ejemplo, qué tan fácil es recaudar el impuesto. Y eficacia en torno a cuánto me puede estar dando ese impuesto, en cuanto a alcanzar objetivo, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que vemos, y cada vez más se intenta mejorar en eso, ¿sí? En el sentido de que cada vez más se intenta que haya menos evasión y que sea más fácil liquidar los impuestos. Lo que pasa es que aquellos impuestos que están asociados, por ejemplo, a la renta, muchas veces implican declaraciones, y si tienen deducciones y una cantidad de cosas que hacen que sea menos fácil liquidar ese impuesto. Ahora, sí lo hace más equitativo, ¿sí? En el sentido de que no es parejo para todo el mundo, porque eso efectivamente no es lo que genera más equidad. El que se adapte a cada nivel socioeconómico es lo que permite una mayor equidad. Y bueno, flexibilidad que les permita modificarse si es necesario, por ejemplo, en agregar más deducibles, o por ejemplo, en agregar, en aumentar 1 o 2 puntos del IVA, o por ejemplo, en hacer deducciones por pago con FARC, o sea, que te permita generar otros objetivos, ¿sí? A medida de que lo requiera el propio devenir de la economía, ¿sí? Entonces, a todo lo que le decimos de recaudación de impuestos, es lo que usualmente se les llama presión fiscal, ¿no? Y de lo que se quejan las empresas y demás, de que si hay demasiada presión fiscal o no hay demasiada presión fiscal, y cuánto es la presión fiscal, ¿no? Y es eso, básicamente cuánto pagan de impuestos las empresas, eso es lo que están diciendo. Ahora, esa presión fiscal es con lo que se puede financiar el sector público, ¿no? Después, otra forma que tiene financiamiento del sector público es a través de la producción de bienes y servicios. Y otra forma que tiene es, por ejemplo, pedir préstamos, ¿sí? Endeudarse, el endeudamiento como tal, emitir, lo que se dice emitir deuda pública. Y otra posibilidad, pero que tiene efectos, otro tipo de efectos sobre la economía, es emitir dinero, ¿sí? Sería muy fácil, y lo vamos a ver cuando veamos la inflación, que yo, si tengo que pagar salario del Estado, imprima los billetes y pague el salario, ¿sí? ¿Por qué no se hace? ¿Qué les parece? Porque baja el valor de la moneda, ¿no? Sí, por la inflación, o sea, porque lo único que estoy haciendo es poniéndole papelitos a la economía, pero no es una economía que produce más, ¿no? Entonces, en realidad no es una de las formas que se recomienda hacer desde lo monetarista para acá, es algo que no se hace, ¿sí? Entonces, ese gasto que tiene el Estado, cuando yo veo el gasto del Estado con relación a los impuestos, que ahí es donde les aparece T menos G, o sea, los impuestos, lo recaudado por los impuestos, menos el gasto que tiene el Estado, ¿sí? Cuando yo no estoy considerando los intereses que se pagan por deuda, a eso le decimos resultado fiscal primario, es todo lo que ingresó menos todo lo que se pagó para funcionar, ¿sí?
cuando yo veo efectivamente, ¿qué pasa si estoy pagando, espérenme un segundo, si estoy pagando diferentes impuestos, espérenme, atendé. Si estoy pagando diferentes impuestos, lo que estoy viendo son los impuestos menos el gasto del Estado, pero también considero lo que pago por intereses de deuda. ¿Qué deuda? Bueno, la que contraje para pagar déficit anterior. Ahí sí estoy viendo el resultado global. Esto lo van a ver, porque muchas veces se habla del déficit fiscal, entonces cuando están hablando del déficit fiscal están hablando del déficit primario, ¿sí? Último que les digo acá, bueno, está, eso no aporta mucho, sino que es más o menos lo que estaba diciendo, y acá les dejé cuánto ha sido entre ingresos y egresos, está la relación entre ingresos y egresos, ¿sí? Y tenemos obviamente mayores egresos que ingresos, que es esto que dice resultado, ¿sí? Todo ese resultado, ¿vieron ese símbolo negativo? Eso quiere decir que tenemos déficit, que gastamos más de lo que recaudamos. Su contraparte es tener un financiamiento, o sea, todo lo que nosotros gastamos de más, hay que financiarlo. Es esto que tienen acá. ¿Sí? Y esos son los datos sacados del INE hasta 2020. Eso está en el anuario 2021. La duda que tenemos acá, y con esto termino, ¿sí? Y por eso yo les quería mostrar la diferencia que podemos tener al momento de considerar en qué debe participar el Estado o no. ¿Sí? Y en esto que yo les puse acá, en todo participa el Estado. ¿Sí? Entonces, todos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero estoy segura que en casi todos de estos vamos a tener acuerdos y desacuerdos. ¿Se entiende? Si ustedes tuvieran que decir en qué entienden que de ninguna forma debería participar el Estado, ¿qué es lo que dicen? De estos que tienen acá. Loterías mercado de y la casinos. marihuana. Ayuda a exportadores. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo que el Estado no debería participar en el mercado de la marihuana? Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Yo no. No es lo que... Y creo que da para sacar más plata ahí. Bueno, no, piénsenlo, ¿sí? Piensen esto. Yo solamente tengo uno. Yo, de esto, es lo que entiendo que no debería participar el Estado. Pero está, lo vemos si quieren la clase que viene. Profe, el creo que turismo no debería canábico da plata. ¿Qué? Loterías y casinos, afuera. Es que no. Yo digo loterías y casinos. El Es tema lo de que- la innovación, profe. Pero existe. Loterías y casinos existe del Estado. Y bueno, y por eso es así el hipódromo de Las Piedras y el casino de, o sea, es una de las cosas que no termino, pero en general yo no promovería ningún vicio, por definición de lo que tiene que ver con esto que es del MEF. En realidad, para mí aplica también a la, ¿cómo es que se llaman esas cosas? Pero es porque a mí no me gusta. la raspadita y todas esas cosas yo no las promovería. Pero bueno, hoy por hoy existen, y capaz que ustedes dicen loterías y casinos, pero loterías y casinos tienen los casinos, pero también tiene todas las raspaditas esas que estoy seguro, o el 5 de oro, que alguno de ustedes la juega, porque como que me llamo Dayana, he visto gurises de 20 años jugando eso, estoy seguro que lo hace. Romina, perdón. No los quiero sacar mucho más tiempo. Sí. Creo que no, yo creo que no debería participar en las telecomunicaciones. Ahí como que te garantizas que sea tipo lo más transparente posible. En las telecomunicaciones también existe el tema de Antel, el tema de los canales de televisión y todo eso, ¿no?
Hay de todo. Telecomunicaciones hoy es un rubro grande. Es amplio por eso mismo. Si el Estado no participa de eso, sería todo terciarizado. Una duda, Romina, que yo tengo, ¿sí? Si las telecomunicaciones no hubieran tenido una empresa estatal, ¿quién hubiera hecho la inversión de fibra óptica? Yo tengo mis ¿qué hubiera dudas de que pasado? las empresas privadas la hubieran hecho. Mira, profe, la fibra óptica no me llega a casa, así que no me importa la fibra óptica. Porque Bueno, yo sigo todavía no te ha llegado, pero yo acabo de recibir que la en Cuchilla Alta y Santana vamos a tener fibra óptica. Así que tiene mejor internet que yo. Yo me encuentro ofendido ahora mismo. Porque literal no, la pero gente hay que desarrollos de empresas que no sirve el señal que pueden dar por vía de antena. Se necesita, para algún tipo de empresa se necesita fibra óptica. Es parte de lo que es parte del desarrollo de algunas industrias. Pero los voy a esperar acá, porque si no nos vamos. ¿Qué? Sí, ahí hay todo un lío además, de si el agua es pública o no, pero bueno. Lo dejo acá, ¿ah? Piensen en esas cosas. Yo arranco acá si quieren la